Ay, joe, Santiago que lejos está, y con esas jesuritas no llega ni al Tarajal. Ay, joe. Buenos días, ¿cómo estamos? En primer lugar, quiero felicitar al compadre, su cumpleaños, versión 4.9, activada, ya la tiene activada. Ya casi soy un puretita. Eso es. Ganamos una mitad. Ya está firmado, ya está firmado. Bueno, pues hoy tenemos un personaje muy curioso. Pero personaje. Yo voy a decir el nombre verdadero y aquí el compadre le va a poner la puntillita. Hombre, por favor. Más no. Su nombre es Francisco Galán Díaz, más conocido como... El faraón de la escollera. Bueno, Paco, cuéntanos. Buenos días. Bueno, antes felicitar al puretita, que ya es un año más puretita. Y bueno, y aquí estamos para andar un poquito con ustedes y disfrutar de la mañana de Ceuta. Muy bien, vamos, Paco, vámonos. Y con esas jesuritas no llega ni al Tarajal. Ay, joe. Ojito, ¿Dónde está el paquirri, tío? yo qué sé, llevo un rato buscando a este tío, no sé dónde coño está. Me voy a Tira cagar. yo para arriba, tira tú para allá, voy a tirar yo para arriba. Tú tiras para arriba y tiro yo para allá. Me cago en la madre que lo parió, ¿dónde está ti? Y acabamos de empezar. Chu, míralo, el cabrón. Pero Paco, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te va a cargar una lata de millones? ¿Qué va? Si ayer fui a la tienda de Rooney para que me diera vitamina y me ha dado esto, que no estoy cansado. Te voy a cagar la madre que te parió, Paco, que no estamos en la mochila, yo puta. ¿Y por qué no he podido coger las gallinas que están aquí? Que si no, hacíamos pinchito. Lo voy a contar, ¿vale? Para que os deis cuenta, un detalle cojonudo. Contra más grandes son los tíos, la mochila más chiquitita. Mirad, el ojito, la mochilita que me lleva. Pero es que mi primo, Paco, ¿esto qué es? ¿La funda de un calcetín? ¿Qué coño te has puesto tú las parras? Primera discusión. Camino para arriba. No te vayas a caer, Paco. ¡Paco! No, Paco, no. Paco, que te va a caer. Mira cómo sube. No olvidadme, ustedes sois pureta de llano. Yo nací en el puerto y puedo ir por todos lados. Ahora, no voy a dejar de grabar, te vaya a caer. Ponte detrás, ojito, ponle la mano. Ponle la mano, joder, que se nos cae. Pues tú el tío. No olvidarse de que pertenezco al mejor club del mundo, Club Deportivo Puerto. Hemos subido montañas peores. Decía la gente que un poco fría. Pero Pues espérate la cuenta que te queda. decía la gente que no podíamos escalar primero cuando jugáramos contra el Pozo y después la final contra el Barça. Y no solo escalamos, sino permitimos con la bandera del puerto enseñársela a Dios diciendo campeones de España. ¡Ole, ole, ole, ole! Bueno, pues la verdad es que el Paquirri, os lo digo, nos está sorprendiendo, ¿verdad, Jorge? Bueno, como nosotros siempre decimos, es el personaje grande de nuestra tierra. Y bueno, ahora le vamos a hacer unas preguntitas. Vamos a por ello, sí. Vamos a hacerle está dejando. unas preguntitas. Bueno, señores, espero en las preguntas ganar muchos éxitos del trivia. A ver. Con la A, animal de dos patas, que habita en África. No, Gallina. tenías que haber dicho con la P, mejor club del mundo. Puerto. Ya. Bueno, vamos a empezar. Primera pregunta. Paco,
todo el mundo te conoce en esta ciudad porque llevas mucho tiempo presidiendo uno de los clubes más laureados que hay ahora mismo en esta tierra. Y yo quiero que tú me cuentes a nosotros, a todos los que seguimos, ¿cuánto tiempo llevas entrenando como entrenador del Club Deportivo Puerto? Aproximadamente, yo creo que llevo 30, 31 años, 29. Concretamente el año no te lo podría decir, sí te puedo decir que esto quiere decir que llevo mucho tiempo, que ya tengo 4 o 5 jugadores que sus padres han estado conmigo con 7 años. O sea, que con eso quiere decir toda una vida que llevo muchísimo tiempo. Te lo digo por favor, en 30 segundos. ¿Cuál ha sido tu experiencia más bonita como entrenador? Te lo voy dividiendo. Mi experiencia más bonita como entrenador, yo pensé que iba a hacer cuando quedé campeón de España con la selección de Ceuta. Pero cuando uno es entrenador lo ve de diferente manera. La experiencia, bajo mi punto, que más me ha engrandecido y que más me ha hecho llorar y que estaré eternamente agradecido es cuando Javi Castillo, con su cuerpo técnico y sus 12 jugadores o 14 jugadores, fueron campeón de España. El que da campeón de España con un barrio de Ceuta, ganándole al Pozo en su campo y al Fútbol Club Barcelona, y llevar la estrella de por vida. Esperemos que la estrella dure poco y que pronto sean 2 y 3 estrellas. Bajo mi punto de vista, deportivamente ha sido la mayor experiencia. Hoy vamos a hablar de la otra montaña y os voy a hacer a los dos una pregunta y después, cuando subamos un poquito más, a ver quién me la puede contestar. ¿Por qué? Porque generalmente, yo no sé, y siempre he estado en desacuerdo, que se estudie mucha historia de Cincinnati, que yo no sé ni dónde carajo está Cincinnati, y tengamos completamente olvidada la historia de Ceuta. Yo os voy a preguntar por qué el Monte Hacho se llama Monte Hacho. Ahí os lo dejo. No veas la cuestecita que te han metido los cabrones estos, ¿no? Madre mía, esto no era normal. Me cogió mi primo, me llamó ayer y me dijo, vamos a ir en llano. En llano, en tercero de GB, cuando se dio llano y pendiente, faltó a la clase. Madre mía, escúchame, siempre se dice en el refrán, hasta los melones ruedan, aquí ruedan hasta los cuadrados. Qué horroroso. Estoy reventado. Bueno, Paco, te voy a hacer una pregunta. ¿Todo el mundo, cuando habla de tu padre, todo el mundo habla bien, tío? Todo el mundo tiene muy buenos recuerdos de tu padre, tío. ¿Cómo era tu padre, Paco? Mi padre murió con 55 años, yo creo que tenía 24 o 25 años. Lo que me sorprende, mi padre ha sido deportivamente y como persona un grande de Ceuta. Me sorprende que mi padre lleva 25 años muerto y yo me cruzo con mucha gente que me habla de mi padre y empieza a llorar. Me empieza a hablar lo bien que se lo han pasado, lo que se han reído, lo que se han divertido, y eso te hace ver que mi padre dejó un montón de amigos, que dejó generaciones futbolísticas que se acuerdan mucho de él, y es el mayor premio que se le puede dar a una persona. Hay gente que por muy poco le hacen una estatua, pero la estatua queda ahí para que el viento la destruya, y yo creo que gente como mi padre, que se mete en el corazón de las personas, va a durar de por vida, y eso es una satisfacción para mí, saber que mi padre ante todo fue una buena persona. ¿Cómo es posible que tu padre y tú seáis grandes entrenadores de fútbol? Tu mujer, árbitra, su hermano, uno de los mejores árbitros, y ahora te sale el niño youtuber y de waterpolo. ¿Qué hacemos con el Paquito? ¿Qué hacemos con el Paquito ahora nosotros? La verdad que mucha gente me la ha preguntado, mucha gente de chico me decía, ya verás cómo al niño no le gusta el fútbol. Yo pretendo que el niño solo sea buena persona, que haga lo que le gusta, que no le gusta el fútbol. Ahora mismo quizá le gustará el día de mañana. Él está contento con el waterpolo, lo tratan de lujo allí en el Caballa, con su youtuber está encantado, y cada vez que veo un partido del Madrid-Barça por la tele me pregunta, ¿el Puerto cuál es? Con eso me siento feliz. Después de tantos años como lleva Paco entrenando, que dice que lleva más de 30 años entrenando, habrán pasado por la escuela del fútbol del Puerto
yo qué sé, cuántos niños han podido pasar, madre mía. Quiero que me digas o que nos cuente quién ha sido para ti el futbolista con más calidad que ha pasado por la escuela del pueblo. A ver, llevo 30 años. En los 30 años yo creo que han pasado más de 10.000 jugadores. Ha habido muchos jugadores buenos, infinitamente jugadores buenos. La calidad de Aizar, que juega ahora en el Ceuta, Nacho Torre como uno de los jugadores más completos. Ha habido jugadores muy buenos y seguimos dando jugadores buenos. Este año, por ejemplo, tenemos un jugador en el Betis que ha sido máximo goleador como es Ale, Nacho Torre, que sale del Pozo para irse a un equipo bastante bueno, y como novedad nos han firmado a 2 jugadores más. Uno se va al Real Betis de categoría de B y hay una chica que está probando y posiblemente se quede en las filas del Real Madrid cadete. Paco, cuéntanos por qué el Hacho le nombran el Hacho. Antiguamente, cuando esto estaba dominado por los portugueses y no existían los móviles, las tropas estaban a nivel del mar, no estaban arriba, porque los barcos venían para quedarse con Ceuta y entonces, al estar las tropas abajo, había que avisarle que los barcos venían desde lejos porque no lo veían. Desde el Monte Hacho lanzaban antorchas con fuego para que se viera desde abajo, que en portugués las antorchas con fuego se llaman hacho. Entonces, por eso el Monte Hacho se llama Monte Hacho, que es el monte de las antorchas. Nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Joder, ¿cómo está mi paquete? La última pregunta, yo creo que la mejor. ¿Por qué el puerto es diferente? Porque si no, no seríamos el puerto. La contestación. Y puretito, habéis visto que así espectacular, con un genio y figura como es el Paquirri, ¿eh? Así que como todos los días nos despedimos. ¡Hasta luego! Del mar cogió el azul para pintarte como hacen los pintores, y el brinco de las olas sobre un lienzo de espigones, pero con tanta espuma le faltaban colores. Así que al cielo un pedacito rojo de sus atardeceres robó para teñirte de pasión con sus poderes. Mi virgen marinera, salada y reluciente, y ondeando su bandera como un faro su barquito, poquito a poquito fue acercándolo hasta el muelle. Barquitos que hoy son hombres y hombres que hoy no se arrepienten de haber sido fieles a su equipo, porque el puerto es diferente. Mucho puerto, mucho puerto, mucho puerto, mucho puerto, mucho puerto, mucho puerto. Son cañones que te cubren por la espalda, tu espíritu un pirata preparado para la batalla.